Me llamaron mecánico, en mi propio yate. Y fue mi propio yerno quien lo dijo, frente a todos los invitados, como si fuera una vergüenza. Como si yo fuera menos que ellos por saber reparar un motor con estas manos que construyeron todo lo que tienen. Me llamo Moisés García Herrera, tengo 64 años, y cada arruga en mi rostro cuenta una historia de trabajo honesto. Cada callo en mis manos habla de madrugadas en el taller, de motores desarmados sobre el suelo frío, de aceite bajo las uñas y sueños guardados en el corazón. Yo no nací con dinero. Nací en un barrio donde las casas se pegaban unas a otras como dientes chuecos, donde el agua llegaba 2 veces por semana y la luz se iba cuando más la necesitábamos. Mi padre era albañil. Mi madre lavaba ropa ajena para completar el gasto. Yo aprendí desde niño que todo en esta vida se gana con sudor. A los 14 años ya trabajaba en un taller mecánico después de la escuela. A los 18 tenía mi primer empleo formal. A los 25, mi propio negocio. Pequeño, pero mío. Y así, tornillo por tornillo, motor por motor, fui construyendo algo más grande. Mónica llegó a mi vida cuando yo todavía olía a grasa de motor y tenía las uñas manchadas de negro. Ella no se fijó en mi ropa vieja ni en mis zapatos gastados. Se fijó en mis ojos, en mis planes, en la manera como hablaba del futuro con tanta seguridad que ella también empezó a creerlo. Nos casamos cuando yo tenía 28 años, en una ceremonia sencilla, con flores del jardín de su madre y un vestido que ella misma se cosió. Vanessa nació 2 años después. Mi primera hija, mi princesa, la razón por la cual trabajé dobles turnos durante años. Recuerdo que cuando era pequeña me esperaba sentada en la puerta del taller, con su delantal de la escuela manchado de tierra, contándome todo lo que había aprendido ese día. Yo la cargaba en mis brazos, con las manos todavía sucias de aceite, y ella no se quejaba nunca. Al contrario, me abrazaba más fuerte. Por ella estudié de noche para terminar la preparatoria. Por ella abrí mi segundo taller. Por ella compré mi primera casa, dejando atrás el departamento de una habitación donde vivíamos los 3. Por ella trabajé sábados, domingos y días feriados, porque cada peso extra significaba un futuro mejor para mi niña. Los años pasaron como páginas de un libro que se lee muy rápido. El negocio creció. Contraté empleados. Abrí más talleres. Invertí en bienes raíces. Las manos que una vez solo sabían reparar motores aprendieron también a firmar contratos, a negociar, a construir un imperio desde cero. Pero nunca dejé de ser quien era por dentro. Nunca dejé de levantarme temprano, de revisar personalmente cada trabajo, de tratar a mis empleados como familia. Vanessa creció hermosa e inteligente. Estudió en las mejores escuelas, tuvo todo lo que yo nunca tuve. Universidad privada, viajes al extranjero, ropa de marca, un auto nuevo para su cumpleaños. Yo me sentía orgulloso viendo cómo mi sacrificio se convertía en su felicidad. Cada logro suyo era también mío, cada sonrisa suya justificaba cada hora extra que había trabajado. Después conoció a Javier. Al principio parecía un buen muchacho. Venía de una familia acomodada, tenía estudios universitarios, hablaba con educación. Mónica y yo pensamos que era perfecto para nuestra hija. Un hombre que podría darle la estabilidad que ella merecía, que entendería su mundo porque venía del mismo lugar privilegiado al que nosotros la habíamos llevado. Se casaron hace 3 años, en una boda que costó más que mi primer taller. Yo pagué cada peso con gusto, porque era la felicidad de mi hija. Javier parecía agradecido entonces. Me abrazaba, me llamaba papá, decía que se sentía afortunado de formar parte de nuestra familia. Pero algo cambió después de la boda. Fueron pequeñas cosas al principio. Una mirada de reojo cuando yo llegaba a visitarlos con la ropa de trabajo. Un silencio incómodo cuando yo contaba anécdotas del taller frente a sus amigos. La manera como él cambiaba de tema cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba. Como si mi trabajo, mi historia, fuera algo de lo que había que avergonzarse. Mónica me decía que no hiciera caso, que eran imaginaciones mías. Los jóvenes de ahora son diferentes, Moisés, me decía mientras me servía el café en la cocina de nuestra casa. No entienden lo que significa construir algo desde cero. Pero yo veía lo que veía. Y lo que veía no me gustaba nada. Vanessa también empezó a cambiar. Mi niña, que antes me recibía con abrazos cuando llegaba del trabajo, ahora apenas levantaba la vista del teléfono. Hola, papá, me decía sin emoción, como si fuera un extraño que pasaba por su casa. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día, ya no se interesaba por las historias del taller que tanto le gustaban cuando era pequeña. Un día llegué a visitarlos después del trabajo.
Llevaba puesta mi camisa de mezclilla, la que uso en el taller, porque había tenido que revisar personalmente un motor complicado. Vanessa abrió la puerta y vi cómo sus ojos recorrieron mi ropa de arriba a abajo. Papá, la próxima vez avísame antes de venir, me dijo. Tengo amigas aquí. Sus amigas. Muchachas elegantes, con bolsas que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Hablaban en voz baja, como si mi presencia las incomodara. Una de ellas preguntó, ¿tu papá es plomero? Vanessa se puso roja como un tomate. Es empresario, respondió, pero su voz sonaba avergonzada. Ese día regresé a casa en silencio. Mónica me preguntó qué me pasaba, pero no supe cómo explicarle que mi propia hija se avergonzaba de mí, que la niña que una vez me dijo que quería ser como yo cuando creciera, ahora no podía ni presentarme correctamente frente a sus amigas. Las visitas se volvieron más espaciadas. Cuando los llamaba por teléfono, Javier contestaba con prisa. Estamos ocupados, suegro, me decía. Te llamamos después. Pero ese después nunca llegaba. Yo tenía que ser quien siempre marcara, quien siempre insistiera, quien siempre se tragara el orgullo para mantener la relación con mi hija. Los domingos familiares desaparecieron. Antes veníamos todos a la casa, Mónica cocinaba, jugábamos cartas, conversábamos hasta tarde. Ahora Javier siempre tenía compromisos. Eventos sociales, reuniones de trabajo, viajes de fin de semana. Es importante para mi carrera, le decía a Vanessa. Y ella asentía, como si fuera lo más natural del mundo dejar a sus padres solos todos los fines de semana. Un sábado me los encontré en el centro comercial. Yo había ido a comprar un regalo para el cumpleaños de Mónica. Los vi desde lejos, caminando con otro matrimonio joven, riéndose, viéndose felices. Me acerqué para saludarlos. Vanessa, Javier, les grité con alegría. Vanessa se volteó y vi algo en sus ojos que me dolió más que cualquier golpe. Era pánico. Pánico de que sus amigos me vieran ahí, con mi ropa sencilla, con mis zapatos gastados, con mis manos callosas. Hola, papá, murmuró, sin acercarse a abrazarme como antes hacía. Javier me saludó con una sonrisa forzada. Don Moisés, qué sorpresa verlo por aquí. Don Moisés. Ya ni siquiera me decía papá. Sus amigos nos miraban con curiosidad. Yo esperé que Vanessa me presentara, pero ella se quedó callada. Fue Javier quien finalmente dijo, él es el papá de Vanessa. Mucho gusto, dijeron los otros, pero sus voces sonaban distantes, educadas pero frías. Hablamos unos minutos sobre el clima, sobre el centro comercial, sobre cosas sin importancia. Yo traté de mencionar que acababa de cerrar un contrato importante para expandir el negocio, pero Javier cambió rápidamente el tema. Bueno, nosotros tenemos una reservación, dijo, viendo su reloj. No queremos llegar tarde. Se despidieron con prisa. Vanessa me dio un beso en la mejilla, pero fue mecánico, sin cariño. Los vi alejarse, y escuché cuando uno de sus amigos preguntó, ¿a qué se dedica tu suegro? La respuesta de Javier se perdió entre la multitud, pero por su tono supe que no había sido algo de lo que se sintiera orgulloso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala, viendo por la ventana, recordando cuando Vanessa era pequeña y me decía que yo era el hombre más inteligente del mundo. Recordando cuando me presentaba a sus maestras diciendo, mi papá puede arreglar cualquier cosa que se rompa. ¿En qué momento esa admiración se había convertido en vergüenza? Mónica bajó en pijama y se sentó a mi lado. No puedes seguir así, Moisés, me dijo. Estás sufriendo por algo que tal vez no es como lo piensas. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. Mi propia hija se avergonzaba de mí, y su esposo la había convencido de que mi trabajo, mi historia, mi sacrificio, no eran dignos de respeto. Los meses siguientes fueron peores. Las llamadas se volvieron aún más espaciadas. Las visitas, casi inexistentes. Cuando yo insistía en verlos, siempre había una excusa. Javier tenía trabajo. Vanessa se sentía mal. Tenían compromisos sociales que no podían cancelar. Siempre algo más importante que pasar tiempo con el hombre que había dado todo por ellos. Un día decidí sorprenderlos en su casa. Llevaba flores para Vanessa, porque era el aniversario del día que me dijo sus primeras palabras. Siempre recordaba esas fechas. Toqué el timbre, pero nadie contestó. El auto de Javier estaba en la entrada, así que sabía que estaban ahí. Esperé unos minutos y volví a tocar. Finalmente, Javier abrió la puerta. Don Moisés, me dijo, sin invitarme a pasar. No sabíamos que venía.
A través de la puerta pude ver que había gente en la sala. Escuchaba risas, conversaciones, el sonido de copas chocando. Estaban teniendo una reunión, una fiesta pequeña, y no me habían invitado. Solo quería darle estas flores a Vanessa, le dije, sintiéndome pequeño, ridículo. Javier las tomó sin entusiasmo. Se las daré. Ella está ocupada en este momento. Me quedé parado ahí, esperando que me invitara a entrar, que me dijera que me quedara un rato. Pero eso nunca pasó. Bueno, dije finalmente. Dile que pasé a saludarla. Javier asintió y cerró la puerta. Me quedé ahí parado unos segundos más, escuchando las risas que venían de adentro, risas en las que ya no tenía lugar. Caminé hacia mi auto con el corazón pesado. Era mi hija. Era la niña que había cargado en mis hombros, que había llevado a su primer día de escuela, que había consolado cuando se lastimaba jugando. Y ahora me cerraba la puerta en la cara como si fuera un vendedor molesto. Esa noche tomé una decisión. Si querían tratarme como un extraño, tendría que ganarme su respeto de otra manera. Pensé en el yate que había comprado el año anterior, el símbolo de todo lo que había logrado. Era hora de que supieran exactamente quién era Moisés García Herrera. El yate había sido mi regalo para mí mismo después de 40 años de trabajo. Lo compré sin consultarlo con nadie, ni siquiera con Mónica. Un día simplemente llegué a casa y le dije, mañana vienen a entregarnos algo especial. Ella pensó que era otro auto, o tal vez una casa nueva. Nunca imaginó que su esposo, el que había comenzado reparando motores en un taller prestado, ahora era dueño de una embarcación de lujo de 40 pies. Moisés, esto debe haber costado una fortuna, me dijo cuando lo vio por primera vez en el Marina. Tenía razón. Había costado más dinero del que mi padre había ganado en toda su vida. Pero cada peso estaba justificado. Era la prueba tangible de que un mecánico humilde podía llegar tan lejos como se lo propusiera. Lo bauticé Esperanza, como mi madre. Ella había muerto 5 años antes, pero estoy seguro de que desde donde estuviera se sentía orgullosa de ver hasta donde había llegado su hijo. El yate tenía todo, camarotes lujosos, cocina completamente equipada, sistema de sonido, cubierta amplia para fiestas. Era perfecto para reuniones familiares, para celebraciones, para crear recuerdos hermosos. Pero Vanessa y Javier nunca mostraron interés real. La primera vez que los invité, Javier llegó con ropa que parecía sacada de una revista. Zapatos blancos impecables, pantalón de lino, camisa que probablemente costaba más que el salario semanal de mis empleados. Se veía como si perteneciera ahí, como si hubiera nacido en esa cubierta de madera pulida. Está muy bien, suegro, me dijo, pero su tono era el mismo que usaría para elogiar una casa de clase media. Educado, pero sin verdadera admiración. Vanessa se limitó a tomar fotos para sus redes sociales. Se ve increíble para Instagram, comentó. Como si mi mayor logro fuera solo un escenario bonito para sus fotografías. Los invité varias veces más durante ese primer año. Cada vez esperaba que apreciaran lo que representaba esa embarcación. No solo el dinero que había costado, sino los años de sacrificio que había requerido. Las noches sin dormir construyendo mi empresa. Las manos cortadas, la espalda adolorida, las preocupaciones constantes. Todo había valido la pena para llegar a ese momento, para poder ofrecerles algo que muy pocas familias podían permitirse. Pero ellos lo veían como algo normal, como si fuera su derecho natural estar ahí. Javier invitaba a sus amigos sin pedirme permiso. Espero que no te moleste, don Moisés, me decía cuando ya estaban subiendo a bordo. Pensé que podríamos hacer una pequeña reunión. Y yo, como siempre, decía que no había problema, que mi yate era su yate, que mi familia era lo más importante. Sus amigos eran como él, gente que había nacido con dinero, que nunca había tenido que trabajar realmente por lo que tenía. Hablaban de negocios que habían heredado, de propiedades que sus padres les habían regalado, de oportunidades que habían llegado a sus manos sin esfuerzo. Y cuando yo trataba de participar en la conversación, cuando mencionaba mi propia experiencia empresarial, me miraban con esa sonrisa condescendiente que también conocía. ¡Qué interesante!, decían. Los talleres mecánicos deben dar buenas ganancias. Como si fuera imposible que alguien como yo hubiera construido algo realmente grande. Como si mi éxito fuera una casualidad, una suerte extraña que no merecía respeto verdadero. Un sábado organicé una reunión familiar especial. Era el cumpleaños de Mónica, y quería celebrarlo en grande. Invité a Vanessa y Javier, a mi hermano Jorge con su esposa, a algunos amigos cercanos. Había contratado un servicio de catering, comprado el mejor vino,
decorado la cubierta con flores. Todo tenía que ser perfecto. Javier llegó con 3 amigos suyos. No me había avisado. Pensé que no te molestaría, don Moisés, me dijo con esa sonrisa que ya me resultaba familiar. Son muy buena gente. Te van a caer bien. Yo acepté, como siempre. Era el cumpleaños de Mónica, no quería crear problemas. Los amigos de Javier se comportaron como si el yate fuera suyo. Se sirvieron tragos sin preguntar, se sentaron en los mejores lugares, monopolizaron la conversación. Uno de ellos, un tipo delgado con lentes caros, preguntó, ¿y este yate es tuyo, Javier? Mi yerno sonrió incómodo. Es de mi suegro, respondió, pero su tono sonaba como si se disculpara. Ah, dijo el tipo, mirándome por primera vez realmente. ¿Y tú a qué te dedicas? La pregunta que tanto temía, la que siempre creaba esa tensión incómoda. Tengo varios talleres mecánicos, respondí con orgullo. Empecé hace 40 años con uno pequeño, y ahora son 15 en toda la ciudad. Hubo un silencio extraño. Los amigos de Javier intercambiaron miradas que no supe interpretar. ¡Qué bien!, dijo finalmente el de los lentes. Los mecánicos pueden ganar muy bien hoy en día. Su tono era educado, pero había algo más. Una sorpresa, tal vez. Como si no pudiera creer que alguien de mi profesión pudiera permitirse algo así. La conversación siguió, pero yo me di cuenta de que algo había cambiado. Los amigos de Javier hablaban más bajo cuando yo estaba cerca. Javier mismo parecía tenso, incómodo. Vanessa se mantenía al margen, sonriendo de manera forzada, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Después de unas horas, el motor empezó a hacer un ruido extraño. Era algo menor, probablemente una correa floja o un problema de lubricación. Nada grave, pero había que revisarlo. Voy a echar un vistazo, dije, levantándome de mi silla. ¿No sería mejor llamar a un mecánico?, preguntó Javier rápidamente. Digo, para no interrumpir la fiesta. Sus amigos asintieron. Sí, que venga un profesional, dijo uno de ellos. Nosotros podemos esperar. Los miré sin entender. Yo soy mecánico, les recordé. Puedo arreglarlo en 10 minutos. Pero Javier insistió. No, suegro. Usted relájese. Disfrute su fiesta. Ya llamaré a alguien el lunes. Había algo en su insistencia que me molestó. Como si no confiara en mis habilidades. Como si pensara que yo no era capaz de arreglar el motor de mi propio yate. No se preocupe, les dije firmemente. Conozco este motor mejor que nadie. Lo instalé yo mismo cuando compré la embarcación. Me dirigí hacia la sala de máquinas. Javier me siguió. Don Moisés, en serio, no hace falta. Mis amigos no van a entender si usted se pone a trabajar. Van a pensar que es extraño. Ahí estaba la verdad. No era que dudara de mis habilidades. Era que se avergonzaba de que yo fuera mecánico. ¿Extraño?, le pregunté, deteniéndome en seco. ¿Qué tiene de extraño que un hombre arregle lo que es suyo? Javier se puso nervioso. No es eso. Es solo que, bueno, usted es el anfitrión. Los anfitriones no se ensucian las manos durante una fiesta. Es cosa de protocolo. Protocolo. Esa palabra me sonó hueca, falsa. Mi protocolo, le dije, es solucionar los problemas cuando aparecen. No esperar a que otros lo hagan por mí. Seguí caminando hacia el motor. Javier regresó con sus amigos, pero pude escucharlo murmurar algo sobre manías de los viejos. Abrí la cubierta del motor y, efectivamente, era lo que había pensado. Una correa tensora había aflojado un poco. Cosa de 5 minutos. Saqué mi caja de herramientas, la que siempre tenía a bordo, y me puse a trabajar. Era algo que podía haber hecho con los ojos cerrados. Mientras trabajaba, escuchaba fragmentos de conversación desde la cubierta. Los amigos de Javier hablaban sobre sus próximas vacaciones en Europa, sobre un nuevo restaurante exclusivo que había abierto en la zona rica de la ciudad. Vanessa reía de vez en cuando, pero su risa sonaba forzada. Mónica trataba de mantener la conversación, pero era evidente que no tenía mucho en común con esos jóvenes. Terminé la reparación y probé el motor. Funcionaba perfectamente, como sabía que pasaría. Me limpié las manos con un trapo y subí de nuevo a la cubierta. Listo, anuncié. Ya pueden usar la cocina y el aire acondicionado sin problemas. Javier me miró con una expresión extraña. Sus amigos también me observaban. Había algo en sus ojos que no me gustó. No era respeto por mi habilidad.
No era agradecimiento por haber solucionado el problema. Era algo más parecido a lástima, como si sintieran pena por el viejo que no sabía comportarse apropiadamente en su propia fiesta. Gracias, don Moisés, dijo Javier, pero su voz sonaba tensa. Ahora debería ir a lavarse las manos. Tenemos que servir el pastel de doña Mónica. Era una sugerencia, pero sonaba más como una orden. Como si mi presencia con las manos manchadas de grasa fuera inapropiada en mi propio yate. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado agrietándose durante meses, durante años de pequeñas humillaciones, de miradas de reojo, de comentarios susurrados. Pero todavía no dije nada. Todavía tenía esperanza de que las cosas pudieran mejorar, de que mi familia pudiera volver a respetarme como antes. No sabía que lo peor estaba por venir. Me fui a lavar las manos como me había sugerido Javier. En el baño del yate me miré al espejo. Mis manos ya estaban limpias, pero había una mancha pequeña de grasa en mi camisa. Una mancha que había aparecido mientras reparaba el motor de mi propia embarcación. Me pregunté cuándo había empezado a ver eso como algo malo, como algo de lo que avergonzarme. Cuando regresé a la cubierta, la conversación había cambiado. Ahora hablaban de yates. Mi tío tiene uno más grande, decía uno de los amigos de Javier. 70 pies, con tripulación permanente. Nunca tiene que preocuparse por el mantenimiento. La indirecta era clara. Los verdaderos dueños de yates no se ensuciaban las manos. Debe ser muy cómodo, comentó Javier. No tener que lidiar con los aspectos técnicos. Me miró de reojo mientras decía esto. Uno puede concentrarse solo en disfrutar. Vanessa asintió. Sí, debe ser más relajante así. Mónica me sirvió una copa de vino y me senté al lado de Jorge, mi hermano. Él había estado callado toda la tarde, observando. Jorge también había empezado desde abajo, aunque había tomado un camino diferente al mío. Ahora tenía una empresa de construcción exitosa. ¿Todo bien con el motor?, me preguntó en voz baja. Perfecto, le respondí. Solo era la correa tensora. Jorge asintió. Él entendía. Él también era de los que arreglaban las cosas con sus propias manos cuando era necesario. Estos jóvenes no entienden, murmuró, mirando hacia donde estaba Javier con sus amigos. La fiesta continuó, pero yo me sentía cada vez más como un extraño en mi propio yate. Los amigos de Javier dominaban la conversación, hablando de temas que claramente me excluían. Negocios heredados, clubes exclusivos, viajes costosos que planeaban. Cuando yo trataba de participar, cuando mencionaba algún proyecto de mis talleres o alguna inversión que había hecho, me escuchaban con educación, pero luego cambiaban rápidamente el tema. Por cierto, dijo uno de ellos dirigiéndose a Javier, ¿ya decidiste si vas a aceptar la propuesta de trabajo en Miami? Javier sonrió. Estoy considerándolo. Sería un gran paso en mi carrera. Era la primera vez que escuchaba sobre eso. Miami. Mi hija se iría a vivir a otro país y yo me enteraba por casualidad, en una conversación entre extraños. ¿Miami?, pregunté, tratando de sonar casual. Es algo nuevo. Vanessa me miró con incomodidad. Es solo una posibilidad, papá. Nada definido. Pero por la manera como Javier y sus amigos hablaban, parecía que ya habían tomado la decisión. Solo faltaba comunicármela oficialmente. El salario es excelente, continuó el amigo. Y Miami tiene una calidad de vida increíble. Especialmente para gente joven con ambiciones. Gente joven con ambiciones. Como si los que nos quedábamos aquí fuéramos conformistas sin sueños. Mónica también había escuchado. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de disimular. La idea de que Vanessa se fuera tan lejos la devastaba, pero no dijo nada. No quería arruinar su propia fiesta de cumpleaños con una discusión familiar. Bueno, dije finalmente, si es lo mejor para ustedes, tienen nuestro apoyo. Mentí. No era lo mejor para nosotros. No era lo mejor para Mónica, que adoraba a su hija. No era lo mejor para mí, que ya había perdido tanto de la relación con Vanessa. ¿Pero qué más podía decir? ¿Que se quedaran cerca de un mecánico viejo que los avergonzaba? La tarde siguió su curso. Cortamos el pastel de Mónica, cantamos las mañanitas, tomamos fotos familiares. En las fotografías todos sonreíamos, pero yo podía sentir la tensión bajo la superficie. Javier posaba con su sonrisa perfecta, Vanessa lucía hermosa pero distante, y yo me veía exactamente como lo que era, un hombre mayor tratando de encajar en un mundo que ya no lo quería. Cuando empezó a atardecer, Jorge y su esposa se despidieron.
Hermano, me dijo mientras me abrazaba, no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Sus palabras me llegaron al corazón porque sabía que había visto lo mismo que yo. Había observado los gestos, las miradas, los comentarios velados. Los amigos de Javier también comenzaron a irse. Se despidieron educadamente, agradecieron la hospitalidad, elogiaron el yate. Pero sus palabras sonaban huecas, automáticas. Fue un placer conocerlo, don Moisés, me dijo el de los lentes caros. Tiene una embarcación muy funcional. Funcional. No hermosa, no impresionante, no lujosa. Funcional. Como si fuera una herramienta de trabajo en lugar de un símbolo de éxito. Como si no pudiera apreciar la verdadera elegancia porque no había nacido en ella. Cuando finalmente se fueron, quedamos solo Mónica, Vanessa, Javier y yo. El silencio se volvió incómodo. Vanessa revisaba su teléfono, Javier miraba hacia el horizonte, Mónica recogía platos con una tristeza evidente en sus movimientos. Papá, dijo finalmente Vanessa, Javier y yo tenemos que hablar contigo sobre algo. Mi corazón se aceleró. Sabía que venía la conversación sobre Miami, sobre su decisión de irse lejos de nosotros. Es sobre el trabajo en Miami, continuó. Es una oportunidad increíble para Javier. Una empresa multinacional, un salario muy bueno, posibilidades de crecimiento. Hablaba rápido, como si quisiera terminar pronto con el tema. Entiendo, dije. ¿Cuándo sería? Javier tomó la palabra. En 3 meses. Tendríamos que mudarnos antes de que termine el año. 3 meses. Después de eso, las visitas serían aún más raras, las llamadas más espaciadas. Mi hija se convertiría oficialmente en una extraña. Es lo mejor para nuestro futuro, agregó Vanessa. Allá podemos tener una vida diferente, conocer gente nueva, crecer profesionalmente. Una vida diferente. Lejos de sus padres, lejos de la historia que los había avergonzado, lejos del mecánico que les recordaba constantemente de dónde venían. Mónica dejó de recoger platos y se sentó pesadamente en una silla. ¿Ya tomaron la decisión?, preguntó con voz quebrada. Vanessa la miró con culpa. Mamá, no es que queramos alejarnos de ustedes. Pero tenemos que pensar en nuestro futuro. Su futuro, repetí lentamente. ¿Y nosotros? ¿Sus padres no somos parte de su futuro? Javier se irguió en su silla. Don Moisés, usted tiene que entender. Somos jóvenes, tenemos ambiciones. No podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Quedarse aquí significa qué?, pregunté. ¿Quedarse cerca de la familia que los ama? ¿Quedarse en el lugar donde tienen raíces? Mi voz empezaba a subir de tono. Mónica me tomó del brazo, tratando de calmarme. No es personal, papá, dijo Vanessa. Es solo que queremos más de la vida. Más de la vida. Como si lo que yo les había dado, todo mi sacrificio, toda mi dedicación, no fuera suficiente. Como si necesitaran huir de mí para ser verdaderamente felices. ¿Más que qué?, pregunté. ¿Más que tener una familia que los apoya? ¿Más que crecer en un hogar lleno de amor? ¿Más que tener un padre que trabajó toda su vida para darles oportunidades? Las palabras salían de mi boca como torrente. Javier me miró con esa expresión que ya conocía tan bien. Esa mezcla de paciencia forzada y superioridad moral. Don Moisés, creo que está exagerando. No estamos huyendo de nadie. Simplemente estamos tomando una decisión inteligente para nuestras carreras. Inteligente, repetí. ¿Es inteligente abandonar a la familia? ¿Es inteligente irse al otro lado del mundo porque tienen vergüenza de vivir cerca de un mecánico? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa se puso pálida. Papá, eso no es verdad. Pero su voz temblaba. Sabía que había tocado el punto exacto del problema. Nosotros no tenemos vergüenza de ti. Las palabras sonaban huecas, poco convincentes. ¿No?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿No tienen vergüenza del hombre que se ensucia las manos para arreglar lo que está roto? ¿Del hombre que construyó todo esto? Hice un gesto amplio hacia el yate, con trabajo honesto. Javier se levantó de su silla. Creo que esta conversación se está saliendo de control. Su tono era condescendiente, como si fuera él quien tuviera que poner orden en mi propio yate. Tal vez deberíamos hablar de esto otro día, cuando todos estemos más calmados. No, dije firmemente. Hablemos ahora. Porque creo que hay muchas cosas que necesitan decirse. Me levanté también,
sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su camino hacia la superficie. Javier, continué, desde que te casaste con mi hija, has tratado de hacerme sentir como si no fuera digno de estar en tu presencia. Como si mi trabajo, mi historia, mi sacrificio, fueran algo de lo que avergonzarse. Mi voz era clara, firme. Ya no había vuelta atrás. Él me miró con sorpresa, como si no esperara que finalmente le dijera las cosas de frente. Don Moisés, creo que está malinterpretando. Pero yo no había terminado. Y tú, Vanessa, me volteé hacia mi hija. Has permitido que tu esposo me trate como un ciudadano de segunda clase. Has olvidado quién te crió, quien pagó tu educación, quien trabajó día y noche para que tuvieras todo lo que necesitabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vanessa, pero yo continué. Era momento de que supieran exactamente lo que pensaba, exactamente lo que había estado sintiendo todos estos meses de humillaciones silenciosas. ¿Saben lo que más me duele? Continué, mirando a ambos. No es que quieran irse a Miami. No es que busquen mejores oportunidades. Lo que me duele es que se avergüencen de mí. Que el hombre que les dio todo lo que tienen ahora sea un obstáculo para la imagen que quieren proyectar. Vanessa sollozaba abiertamente. Papá, no es así. Pero yo levanté la mano para detenerla. Déjame terminar, mija, porque esto necesita salir de una vez por todas. Cuando eras pequeña, le dije, mi voz temblando por la emoción, me decías que querías ser como yo. Te sentabas en el taller y me preguntabas cómo funcionaba cada herramienta. Te emocionabas cuando reparaba algo complicado. Me veías como tu héroe. Mónica lloraba en silencio, sabiendo que cada palabra que yo decía era verdad. Jorge había tenido razón, estos jóvenes no entendían. No entendían el valor del trabajo honesto, el orgullo de construir algo desde cero. ¿Cuándo cambió eso?, pregunté. ¿Cuándo mi trabajo dejó de ser algo admirable para convertirse en algo vergonzoso? ¿Fue cuando entraste a la universidad? ¿Cuándo conociste a Javier? ¿Cuándo decidiste que era mejor ser la esposa de un ejecutivo que la hija de un mecánico? Javier intentó interrumpir. Don Moisés, creo que está siendo injusto. Pero yo me volteé hacia él con una intensidad que lo hizo callar. ¿Injusto?, le dije. ¿Es injusto que un padre espere respeto de su yerno? ¿Es injusto que quiera que mi hija no se avergüence de quién soy? Mi voz se hizo más fuerte. Tú viniste a esta familia con las manos limpias, Javier. Con estudios pagados por tus padres, con oportunidades que te regalaron desde que naciste. Pero yo, continué, señalándome el pecho, yo construí todo esto con estas manos. Cada peso que pagó la educación de Vanessa salió de motores que reparé. Cada lujo que ha tenido en su vida vino del sudor de mi frente. Y tú tienes la desfachatez de tratarme como si fuera menos que tú. El silencio en la cubierta era total. Solo se escuchaba el sonido suave de las olas contra el casco del yate y los sollozos contenidos de las mujeres. Javier me miraba con los ojos muy abiertos, como si finalmente se diera cuenta de la gravedad de lo que había estado haciendo. Este yate, dije, haciendo un gesto amplio, no lo compré para impresionar a nadie. Lo compré porque pude. Porque después de 40 años de trabajo tengo el derecho de disfrutar los frutos de mi esfuerzo. Pero ustedes lo ven solo como un escenario bonito para sus fotos, como un lugar donde traer a sus amigos para presumir. Vanessa trató de hablar entre sollozos. Papá, nosotros no. Nunca quisimos. Pero las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía que yo tenía razón. Sabía que habían sido injustos conmigo. ¿Saben cuántas veces he fingido no darme cuenta de sus miradas?, pregunté. ¿Cuántas veces he ignorado sus comentarios, sus silencios incómodos cuando hablo de mi trabajo? Lo he hecho porque los amo. Porque quería mantener unida a esta familia a pesar de todo. Mónica se levantó y se acercó a mí. Moisés, cálmate por favor. Pero yo necesitaba sacar todo lo que había estado guardando. Era ahora o nunca. No, mi amor, le dije suavemente. Es hora de que sepan la verdad. Es hora de que entiendan que su papá, el mecánico que tanto los avergüenza, es el mismo hombre que les dio todo lo que tienen. Me volteé hacia Javier. Tú hablas de protocolo, de lo que es apropiado en una fiesta. Pero ¿sabes qué es realmente inapropiado? Que un hombre no pueda ser el mismo en su propia casa, en su propio yate, frente a su propia familia. Cuando arreglé el motor hace un rato, continué, no lo hice para molestar a tus amigos. Lo hice porque es mi responsabilidad. Este yate es mío, y si algo no funciona bien, yo lo arreglo.
Así he vivido toda mi vida, solucionando problemas, no esperando que otros lo hagan por mí. Javier finalmente encontró su voz. Don Moisés, si le hemos faltado al respeto, no fue intencional. Su tono había cambiado completamente. Ya no era condescendiente. Era nervioso, casi asustado. ¿No fue intencional?, pregunté, alzando las cejas. ¿No fue intencional cuando me sugeriste que no arreglara mi propio motor? ¿No fue intencional cuando cambias de tema cada vez que hablo de mi trabajo? ¿No fue intencional cuando tus amigos preguntaron si eras tú el dueño del yate? El último comentario lo golpeó como una bofetada. Se había olvidado de que yo había escuchado esa conversación. Yo no sabía que había escuchado eso. Murmuró. Escuché muchas cosas, Javier. Escuché cuando le dijiste a Vanessa que era vergonzoso que yo llegara con ropa de trabajo. Escuché cuando les dijiste a tus amigos que era mejor no hablar de negocios conmigo porque no entendería. Escuché todo. Vanessa se cubrió la cara con las manos. Papá, lo siento mucho. No sabíamos qué. Pero yo no había terminado. Lo que más me duele, dije, mi voz quebrándose ligeramente, es que han olvidado de dónde vienen. Han olvidado que todo lo que tienen, todo lo que son, se lo deben al trabajo honesto de un mecánico que nunca se rindió. Mónica me tomó de la mano. Sus dedos temblaban. Moisés, por favor. Sabía que esto era doloroso para todos, pero era necesario. Era la única manera de que las cosas pudieran cambiar. Este yate, continué, fue comprado con dinero ganado honestamente. Cada tabla de esta cubierta, cada tornillo de este motor, cada detalle de lujo que ven aquí, fue pagado con el trabajo de mis manos. Y si eso los avergüenza, si el hecho de que su padre sea un mecánico exitoso los hace sentir incómodos, entonces tal vez Miami sea exactamente lo que necesitan. Las palabras salieron como puñales. Vi cómo Vanessa se estremeció con cada una de ellas. Javier había perdido completamente su compostura. Ya no parecía el ejecutivo seguro de sí mismo que había sido toda la tarde. Pero quiero que entiendan algo muy claro, dije, enderezándome y mirándolos a ambos directamente a los ojos. Yo no voy a cambiar para que ustedes se sientan más cómodos. No voy a fingir ser alguien que no soy. No voy a esconder mi historia para que puedan presumir una familia más elegante, punto. Si quieren irse a Miami, váyanse. Si quieren una vida donde no tengan que explicar que su suegro es un mecánico, adelante. Pero no esperen que yo me disculpe por ser quien soy, por haber trabajado honestamente para darles todo lo que tienen. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía haberse detenido. Vanessa lloraba sin control, Javier miraba sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo, y Mónica me apretaba la mano con fuerza. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Me acerqué a la barandilla del yate y miré hacia el mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores naranja y rosado. Era hermoso, pero yo ya no podía disfrutarlo. No con esta tensión, no con esta falta de respeto. ¿Saben qué?, dije finalmente, volteándome hacia ellos. Creo que es hora de que aprendan exactamente quién es Moisés García Herrera. Es hora de que entiendan que el mecánico que tanto los avergüenza tiene más dignidad en el dedo meñique que muchos de esos amigos elegantes que tanto admiran. Mi decisión estaba tomada. Ya era suficiente de humillaciones silenciosas. Era momento de actuar. Me dirigí hacia la cabina del capitán sin decir una palabra más. Podía sentir sus miradas siguiéndome, pero ya no me importaba lo que pensaran. Había llegado el momento de tomar el control de mi propia vida, de mi propia dignidad. Encendí el motor del yate. El ronroneo suave y potente llenó el silencio tenso que había quedado en la cubierta. ¿Qué está haciendo, don Moisés?, preguntó Javier con nerviosismo en la voz. No le respondí. Simplemente comencé a dirigir la embarcación de regreso al muelle. El viaje que normalmente tomaba 30 minutos se sintió eterno. Nadie habló durante todo el trayecto. Solo se escuchaba el ruido del motor y el agua rompiendo contra el casco. Vanessa se acercó tímidamente. Papá, ¿estás bien? Su voz sonaba pequeña, asustada, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. La miré por el espejo retrovisor de la cabina, pero no respondí. No confiaba en mi voz en ese momento. Cuando llegamos al muelle, amarré el yate con movimientos mecánicos, automáticos. 40 años de experiencia me habían enseñado a hacer estas cosas sin pensar. Apagué el motor y salí de la cabina. Los tres me esperaban en la cubierta, con caras de culpabilidad y preocupación.
Todos fuera, dije simplemente. Mi voz era calmada, pero firme. La fiesta terminó. Mónica me miró con sorpresa. Moisés. Pero yo ya había tomado mi decisión. Tú también, mi amor. Necesito estar solo. Javier trató de decir algo. Don Moisés, creo que deberíamos hablar. Pero yo levanté la mano para detenerlo. Ya hablamos suficiente por hoy. Ahora necesito pensar. Mi tono no admitía discusión. Vanessa se acercó para abrazarme, pero yo me aparté suavemente. Papá, por favor, no hagas esto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿No hagas qué, mija?, le pregunté. ¿No haga valer mi dignidad? ¿No haga respetar mi trabajo? ¿No haga lo que debía hacer hace mucho tiempo? Se fueron lentamente, con pasos pesados. Mónica fue la última en bajar del yate. ¿Vienes a casa?, me preguntó con voz quebrada. Más tarde, le dije. Primero necesito poner algunas cosas en orden. Ella asintió y se alejó, pero pude ver cómo se volteaba varias veces para mirarme. Cuando estuve completamente solo, me senté en la cubierta del yate y miré hacia el horizonte. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Había trabajado toda mi vida para llegar a este momento, para poder sentarme en mi propia embarcación y disfrutar del fruto de mi esfuerzo. Pero en lugar de satisfacción, sentía un vacío profundo en el pecho. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Licenciado Ramírez, dije cuando contestó. Soy Moisés García. Necesito que nos veamos mañana temprano. Es urgente. El abogado había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Conocía mi situación financiera mejor que nadie. Por supuesto, don Moisés. ¿Es algo grave?, me preguntó. Es algo necesario, respondí. Necesito hacer algunos cambios en mis documentos. En todos mis documentos. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Entiendo. Lo veo mañana a las 8. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierto en la cama, escuchando la respiración de Mónica a mi lado, pensando en todo lo que había pasado. Mi esposa había tratado de hablar conmigo cuando llegué a casa, pero yo le había dicho que necesitaba tiempo para procesar las cosas. Ella entendió. Después de tantos años de matrimonio, conocía mis silencios. A las 6 de la mañana ya estaba levantado, tomando café en la cocina. Mónica bajó en bata y se sentó frente a mí. ¿Vas a contarme qué estás planeando?, me preguntó directamente. Conocía esa mirada en mis ojos. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, era definitiva. Voy a hacer lo que debía hacer hace tiempo, le dije. Voy a asegurarme de que mi trabajo, mi sacrificio, sean respetados. Mónica frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Bebí un sorbo de café antes de responder. Significa que van a aprender el valor de lo que tienen. A las 8 en punto estaba en la oficina del licenciado Ramírez. Era un hombre mayor, con experiencia en asuntos familiares complicados. Buenos días, don Moisés, me saludó con preocupación en los ojos. Se ve tenso. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero cambiar mi testamento, le dije sin preámbulos. Todo. Y quiero establecer algunas condiciones especiales. El licenciado tomó su bloc de notas. Dígame exactamente qué tiene en mente. Durante 2 horas le expliqué mi plan. Era radical, pero era justo. Era la única manera de enseñarles una lección que nunca olvidarían. El licenciado me escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales para asegurarse de que entendía correctamente mis intenciones. Don Moisés, me dijo finalmente, esto es muy drástico. ¿Está seguro de que quiere proceder? Una vez que firmemos estos documentos, será muy difícil revertir algunos de estos cambios. Lo miré directamente a los ojos. Estoy completamente seguro. Muy bien, suspiró. Necesitaré algunos días para preparar toda la documentación. ¿Quiere que citemos testigos? Asentí. Sí. Y quiero que todo esté listo para el viernes. Ese día haré una reunión familiar. Salí de la oficina sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de la situación. Ya no era el viejo mecánico que se tragaba las humillaciones en silencio. Era Moisés García Herrera, empresario exitoso, y era hora de que todos lo recordaran. Los siguientes días fueron extraños en casa. Mónica me observaba con preocupación, pero respetaba mi silencio. Vanessa llamó 2 veces, pero yo le dije que estaba ocupado. Papá, necesitamos hablar, me decía.
El viernes, le respondía. El viernes hablaremos de todo. Javier también trató de comunicarse conmigo. Dejó varios mensajes en mi teléfono, pero yo no se los devolví. Podía escuchar en su voz que estaba nervioso, probablemente porque había entendido que las cosas habían cambiado para siempre después de nuestra conversación en el yate. El jueves por la noche, mientras cenábamos, Mónica finalmente rompió el silencio. Moisés, me tienes preocupada. ¿Qué es lo que planeas hacer mañana? La miré con cariño. Ella había sido mi compañera durante todos estos años, mi apoyo incondicional. No se merecía sufrir por los errores de nuestra hija. Mi amor, le dije, tomando su mano sobre la mesa, todo lo que voy a hacer es por el bien de esta familia. Confía en mí. Ella asintió, pero pude ver la inquietud en sus ojos. ¿Va a lastimar a Vanessa?, me preguntó. No, le respondí honestamente. Voy a salvarla. El viernes llegó gris y nublado. Era el día perfecto para lo que tenía planeado. Llamé a Vanessa y a Javier temprano. Necesito que vengan a casa a las 5 de la tarde, les dije. Es importante. Vanessa trató de hacer preguntas, pero yo fui claro, solo vengan. Los espero a las 5 en punto. También llamé a Jorge. Hermano, necesito que vengas esta tarde. Trae a Eulalia contigo. Va a haber una reunión familiar importante. Jorge conocía mi tono cuando era serio. ¿Todo bien?, me preguntó. Todo va a estar bien, le respondí. Pero necesito testigos de lo que va a pasar. Pasé el día revisando documentos, organizando papeles, preparando todo para la tarde. El licenciado Ramírez había hecho un trabajo perfecto. Todos los documentos estaban listos, todas las firmas en su lugar, todas las condiciones claramente establecidas. A las 4:30, Jorge y Eulalia llegaron a casa. ¿Qué es esto tan misterioso?, me preguntó Jorge mientras Mónica le servía café. Esperemos a que lleguen Vanessa y Javier, le dije. Entonces les explico todo. A las 5 en punto exactas, escuché el auto de Javier estacionándose frente a la casa. Los pasos en la entrada, el timbre sonando. Mónica fue a abrir la puerta. Hola, mamá, escuché la voz de Vanessa. Sonaba nerviosa. Entraron a la sala donde estábamos reunidos. Vanessa me miró con ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Javier lucía pálido, incómodo. Sabían que algo importante estaba por suceder. Siéntense, les dije, señalando el sofá. Mi voz era calmada, pero firme. Tenemos mucho de qué hablar. Todos se sentaron en silencio. La tensión en la sala era palpable. Jorge me miraba con curiosidad, Eulalia parecía nerviosa, Mónica retorcía sus manos en su regazo, y Vanessa no dejaba de mirar el suelo. Javier se había sentado en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Hace 4 días, comencé, mi voz clara y pausada, tuve una conversación muy reveladora en mi yate. Una conversación que me abrió los ojos sobre muchas cosas que había estado ignorando. Vanessa se estremeció ligeramente. Sabía exactamente a qué me refería. Durante años, continué, he permitido que me traten como si mi trabajo, mi historia, mi sacrificio, fueran algo de lo que avergonzarse. He tolerado miradas de desprecio, comentarios condescendientes, y actitudes que no merezco. Mi voz se hizo más fuerte, pero eso terminó. Jorge se inclinó hacia adelante. Como hermano, había visto algunos de esos momentos incómodos en reuniones familiares. ¿Qué pasó exactamente, Moisés?, me preguntó. Lo que pasó, dije, mirando directamente a Javier, es que mi yerno me dijo que los mecánicos no pertenecen a la cubierta principal. En mi propio yate, frente a toda su familia elegante. El silencio que siguió fue absoluto. Eulalia dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. Jorge frunció el ceño profundamente. Mónica cerró los ojos como si le doliera escuchar esas palabras de nuevo. Vanessa comenzó a llorar silenciosamente. Javier, continué, tú y tus amigos se rieron cuando arreglé el motor de mi propia embarcación. Se burlaron del hombre que pagó por todo lo que estaban disfrutando esa tarde. Mi voz era fría, controlada. Y mi hija, mi propia hija, permitió que eso pasara. Javier trató de hablar. Don Moisés, yo nunca quise. Pero yo levanté la mano para detenerlo. No terminé de hablar. Su boca se cerró inmediatamente. Esa noche, continué, tomé una decisión. Decidí que era hora de enseñarles el verdadero valor de las cosas. El valor del trabajo honesto, del sacrificio, de la dignidad.
Saqué un folder grueso de la mesa lateral. Por eso llamé a mi abogado. Mónica me miró con los ojos muy abiertos. Moisés. Jorge se enderezó en su silla. Vanessa dejó de llorar y me miró con algo parecido al pánico. ¿Qué hiciste, papá? Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí, abriendo el folder. Protegí mi patrimonio y aseguré que mis valores sean respetados. Saqué el primer documento. Este es mi nuevo testamento. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Todos me miraban con una mezcla de shock y terror. Papá, no, murmuró Vanessa. Pero yo continué. En este testamento, dije, leyendo directamente del documento, establezco que todos mis bienes serán heredados únicamente por personas que demuestren respeto por el trabajo honesto y por los valores familiares. Miré a Vanessa directamente. Personas que no se avergüencen de sus raíces. Javier se había puesto completamente pálido. Don Moisés, creo que está exagerando. Pero yo lo interrumpí con una mirada que lo hizo callar inmediatamente. ¿Exagerando?, pregunté. ¿Es exageración esperar respeto de mi propia familia? ¿Es exageración querer que mi hija no se avergüence del hombre que la crió? Mi voz subió ligeramente de tono. ¿Es exageración proteger el fruto de 40 años de trabajo honesto? Jorge me apoyó sin conocer todos los detalles. Hermano, tienes todo el derecho de hacer lo que consideres necesario con tus bienes. Eulalia asintió a su lado. Como familia trabajadora, entendían perfectamente mi posición. Pero eso no es todo, continué, sacando otro documento. También he establecido algunas condiciones especiales. Vanessa me miraba con ojos suplicantes, pero yo ya había tomado mi decisión. El yate, por ejemplo. El yate que tanto disfrutaron, dije, el yate donde me humillaron, ahora tiene nuevas reglas de uso. Leí directamente del documento. Solo podrá ser utilizado por miembros de la familia que públicamente reconozcan y respeten el trabajo de Moisés García Herrera. Javier se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No puede castigar a Vanessa por... Pero yo lo miré con tal intensidad que se volvió a sentar inmediatamente. ¿Castigo?, pregunté. ¿Es un castigo pedir respeto? ¿Es un castigo establecer que mi patrimonio sea heredado por personas que valoren el sacrificio que representó construirlo? Mi voz era firme, sin duda alguna. No, Javier. Esto no es un castigo. Es justicia. Vanessa finalmente encontró su voz. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Su voz se quebraba con cada palabra. Yo no sabía que te sentías así. ¿No sabías?, pregunté, mirándola con incredulidad. ¿No sabías que cambias de tema cada vez que alguien pregunta por mi trabajo? ¿No sabías que le dices a tus amigas que soy empresario, en lugar de decir con orgullo que soy mecánico? Las palabras salían como dagas. ¿No sabías que tu esposo me trata como si fuera un empleado en mi propia casa? Continué. ¿No sabías que permites que sus amigos me vean como algo inferior, como algo de lo que avergonzarse? Mónica finalmente habló. Moisés, tal vez podríamos. Pero yo la detuve con suavidad. Mi amor, esto no es contra ti. Tú siempre me has respetado, siempre has estado orgullosa de mí. Pero nuestra hija... Mi voz se quebró ligeramente. Nuestra hija ha olvidado de dónde viene. Jorge se aclaró la garganta. Moisés, ¿qué exactamente establece el testamento? Era una pregunta práctica, directa. Mi hermano siempre había sido así. Establece, respondí, que todos mis bienes, incluidos los talleres, las propiedades, el yate y todas mis inversiones, serán heredados únicamente por familiares que cumplan ciertas condiciones específicas. Saqué otro papel del folder. Primera condición, leí, reconocimiento público del valor y dignidad del trabajo de Moisés García Herrera como mecánico y empresario. Vanessa sollozó audiblemente. Segunda condición, demostración práctica de respeto por los valores familiares y el sacrificio realizado para construir este patrimonio. Javier se veía cada vez más desesperado. Don Moisés, esto es venganza. Su voz temblaba. Usted está usando su dinero para manipular a su familia. Me levanté lentamente de mi silla. La autoridad que había construido durante 40 años de trabajo honesto se reflejaba en cada movimiento. ¿Manipulación?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. ¿Es manipulación esperar que mi familia me respete?
Es manipulación proteger el fruto de mi trabajo de personas que se avergüenzan de cómo se ganó. Continué, acercándome a él. Es manipulación asegurarme de que mi patrimonio vaya a manos de gente que entienda su valor. Javier se hundió en el sofá. Por primera vez desde que lo conocía, se veía completamente derrotado. Yo no quise. Murmuró. ¿No quisiste qué? Pregunté. ¿No quisiste humillarme? ¿No quisiste hacerme sentir inferior? ¿No quisiste convencer a mi hija de que se avergonzara de mí? Cada pregunta era un golpe directo a su conciencia. Vanessa se levantó y se acercó a mí. Papá, por favor. Yo te amo. Siempre te he amado. Nunca quise hacerte sentir mal. Sus lágrimas caían libremente por sus mejillas. La miré con cariño, pero también con firmeza. Mija, yo también te amo. Pero el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Le puse las manos en los hombros. Y el respeto es algo que se demuestra con acciones, no solo con palabras. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz desesperada. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que abriría la puerta a la posible reconciliación. Pero antes de responder, necesitaba asegurarme de que entendían completamente la gravedad de la situación. Necesitaba que supieran que Moisés García Herrera ya no era el viejo que se tragaba las humillaciones en silencio. Lo que tienes que hacer, mija, le dije, mirándola directamente los ojos, es muy simple. Tienes que decidir qué es más importante para ti, el respeto de los amigos superficiales de tu esposo o la dignidad de tu familia. Las palabras salieron claras, sin vacilación. Vanessa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, tú eres más importante. Siempre has sido más importante. Pero yo moví la cabeza lentamente. Las palabras son fáciles, Vanessa. Los hechos son lo que cuenta. Saqué otro documento del folder. Este es el segundo cambio que hice esta semana. Jorge se inclinó para ver mejor. Modifiqué la estructura de mi empresa. Ahora requiere que todos los herederos trabajen directamente en los talleres durante al menos un año antes de poder acceder a cualquier beneficio. Javier se puso de pie de un salto. Eso es absurdo. Vanessa no puede trabajar en un taller mecánico. Su reacción fue exactamente la que yo esperaba, la que confirmaba todo lo que había estado pensando. ¿Por qué no?, pregunté con calma. ¿Por qué mi hija no puede aprender el negocio que pagó por su educación? ¿Por qué no puede ensuciarse las manos como lo hice yo durante 40 años? Mi voz se hizo más dura. ¿Es demasiado digno para ella? Jorge sonrió ligeramente. Conocía mi estilo. Cuando yo tomaba una decisión educativa, era definitiva y siempre tenía una lección detrás. Me parece perfecto, hermano, dijo. Todos deberíamos saber de dónde viene nuestro sustento. Vanessa me miró con confusión. ¿Quieres que trabaje en el taller? Asentí. Quiero que entiendas lo que es levantarse temprano, trabajar con las manos, solucionar problemas reales. Quiero que veas lo que significa construir algo desde cero. Pero yo estudié administración, protestó débilmente. Exactamente, respondí. Estudiaste administración con el dinero que gané reparando motores. Es hora de que conozcas la fuente de esa educación. Mónica me miró con preocupación. Moisés, ¿no crees que es demasiado drástico? Pero yo ya había considerado todas las opciones. Mi amor, durante años he visto cómo nuestra hija se alejaba de nosotros, cómo se avergonzaba de lo que somos. Esto no es castigo, es una oportunidad. Javier empezó a caminar de un lado a otro. Esto es ridículo. Vanessa tiene una imagen que mantener. Tiene un estatus social. No puede aparecer en público con overol y grasa en las manos. Cada palabra que decía solo confirmaba mis sospechas. ¿Estatus social?, pregunté, mi voz cargada de incredulidad. Imagen que mantener. Me acerqué a él lentamente. ¿Sabes cuál es mi estatus social, Javier? Soy un hombre que construyó un imperio con trabajo honesto. ¿Sabes cuál es mi imagen? La de alguien que nunca se rindió, que nunca se avergonzó de lo que hacía. Eulalia aplaudió suavemente. Bien dicho, Moisés. Como esposa de Jorge, había visto cómo el trabajo honesto podía crear verdadero respeto y prosperidad. Vanessa debería sentirse orgullosa de aprender de ti. Pero Javier no se rendía. Don Moisés, usted tiene que entender. Nosotros nos movemos en círculos diferentes.
La gente espera ciertas cosas de nosotros. Su desesperación era evidente. Si Vanessa aparece trabajando en un taller, van a pensar que tenemos problemas económicos. ¿Y qué si lo piensan?, pregunté, alzando las cejas. ¿Qué hay de malo en que piensen que mi hija necesita trabajar para vivir? ¿Acaso yo no trabajé para vivir? ¿Acaso eso me hace menos valioso como persona? El silencio que siguió fue devastador. Javier se había quedado sin argumentos. Sus propias palabras lo habían traicionado, revelando exactamente la mentalidad que yo había estado combatiendo durante años. Vanessa se cubrió la cara con las manos. Dios mío, papá, tienes razón. Nos hemos comportado horriblemente contigo. Su voz se quebró completamente. He sido una hija terrible. No terrible, le dije, mi voz suavizándose ligeramente. Confundida, influenciada por ideas que no te pertenecen. Miré a Javier con dureza. Ideas que alguien más puso en tu cabeza. Jorge se aclaró la garganta. Moisés, ¿cuánto tiempo tienes planeado que Vanessa trabaje en el taller? Era una pregunta práctica. Mi hermano entendía que esto era tanto una lección como una prueba. 1 año completo, respondí sin dudar. 12 meses aprendiendo cada aspecto del negocio. Desde cambiar aceite hasta manejar las finanzas. Desde atender clientes hasta entender la operación completa. Miré a Vanessa. Al final de ese año, si demuestra que realmente entiende y respeta el trabajo, podrá acceder a su herencia. ¿Y si no acepta?, preguntó Jorge. Era la pregunta que todos tenían en mente, pero que nadie se atrevía a hacer. Entonces, dije, mi voz firme como el acero, mi herencia irá a instituciones que sí valoren el trabajo honesto. Orfanatos, escuelas técnicas, organizaciones que enseñen oficios a jóvenes que quieren salir adelante. La amenaza era real, y todos lo sabían. Javier se desplomó en el sofá. Esto va a arruinar nuestros planes de Miami. Su voz sonaba derrotada. No podemos irnos si Vanessa tiene que trabajar aquí 1 año completo. Exactamente, dije con satisfacción. Ya no pueden huir de su familia, de su historia, de sus responsabilidades. Me senté frente a él. Ya no pueden escapar del mecánico que tanto los avergüenza. Vanessa me miró con ojos rojos pero determinados. Lo haré, papá. Trabajaré en el taller. Aprenderé todo lo que quieras enseñarme. Su voz era firme. Pero necesito que me perdones. Necesito que sepas que nunca quise lastimarte. ¿Estás segura?, pregunté. ¿Estás segura de que puedes levantarte a las 5 de la mañana? ¿De trabajar 8 horas con las manos? ¿De tratar con clientes que a veces son groseros? ¿De ensuciarte la ropa y sudar en el trabajo? Ella asintió repetidamente. Sí, papá. Quiero hacerlo. Quiero entender lo que tú viviste. Quiero conocer realmente el negocio que construiste. Hubo una pausa. Y quiero que vuelvas a estar orgulloso de mí. Sus palabras me llegaron al corazón, pero yo necesitaba estar seguro. Necesitaba saber que no era solo una reacción emocional al momento. ¿Y tú, Javier?, pregunté, volteándome hacia mi yerno. ¿Puedes aceptar que tu esposa trabaje como mecánica? Javier me miró con una mezcla de resentimiento y resignación. Si eso es lo que Vanessa quiere. Murmuró, pero yo moví la cabeza. No, la pregunta no es si lo permite. La pregunta es si lo respeta. ¿Puedes respetar a tu esposa cuando llegue a casa con grasa bajo las uñas? Continué presionando. ¿Cuándo huela a aceite de motor? ¿Cuando sus manos estén callosas como las mías? ¿Puedes presentarla a tus amigos elegantes sabiendo que pasó el día reparando automóviles? Javier luchó visiblemente con la respuesta. Podía ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, murmuró, tendré que aprender. No es suficiente, le dije firmemente. O lo respetas completamente, o esto no va a funcionar. No voy a permitir que mi hija viva con un hombre que se avergüenza de su trabajo. Mónica finalmente intervino. Javier, mijo, creo que es hora de que decidas qué es realmente importante para ti. Su voz era suave pero firme. Mi esposo construyó todo esto con sus manos. Si no puedes respetar eso, tal vez no mereces ser parte de esta familia. Las palabras de Mónica fueron como una bofetada para Javier. Viniendo de ella, que siempre había tratado de mantener la paz, tenían un peso especial. Se dio cuenta de que había perdido completamente el apoyo de la familia. Yo. Comenzó, pero se detuvo. Miró a Vanessa, luego a mí,
después a todos los presentes. Tienen razón, dijo finalmente. He sido un imbécil. He tratado mal al hombre que me recibió como un hijo. Su voz se quebró. Lo siento mucho, don Moisés. Era un comienzo, pero yo necesitaba más que palabras. Las disculpas son un primer paso, Javier, le dije, manteniendo mi tono firme pero no hostil. Pero ahora necesito ver acciones. Necesito ver que realmente entiendes lo que significa ser parte de esta familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde había estacionado mi camioneta de trabajo. Mañana por la mañana, continué sin voltearme, Vanessa comenzará a trabajar en el taller principal. 6 de la mañana en punto. Escuché cómo Vanessa contenía el aliento. ¿Y tú, Javier, también vas a venir? ¿Yo?, preguntó sorprendido. Me volteé para mirarlo directamente. Sí, tú. Si vas a ser parte de esta familia, vas a entender de dónde viene todo lo que disfrutas. Vas a trabajar junto a tu esposa, vas a aprender lo que significa ganarse la vida con trabajo honesto. Jorge sonrió ampliamente. Excelente idea, hermano. Nada enseña humildad como un día de trabajo real. Eulalia asintió, claramente disfrutando ver cómo Javier se enfrentaba a las consecuencias de su comportamiento. Pero yo tengo mi trabajo. Protestó Javier débilmente. Tu trabajo, le dije, puede esperar. O mejor dicho, vas a descubrir que hay trabajos más importantes que sentarse en una oficina fingiendo ser superior a otros. Mi voz era implacable. Vas a aprender a valorar el esfuerzo físico. Vanessa se acercó a mí. Papá, acepto todo. Acepto trabajar en el taller, acepto aprender el negocio, acepto ganarme tu respeto de nuevo. Sus ojos brillaban con determinación. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué?, pregunté, suavizando ligeramente mi tono. Siempre he estado orgullosa de ti, dijo, su voz temblando. En el fondo de mi corazón, siempre supe que eres el hombre más trabajador y honesto que conozco. Me dejé llevar por ideas tontas, por querer encajar en un mundo que realmente no valoro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Perdí de vista lo que realmente importa. Sus palabras me tocaron profundamente, pero yo sabía que las verdaderas pruebas vendrían en los días siguientes. Las palabras son importantes, mija, le dije, pero los hechos son los que construyen confianza. Me dirigí hacia Javier. Y tú, yerno, vas a tener la oportunidad de demostrar si realmente puedes cambiar. Si puedes respetar el trabajo que te dio todo lo que tienes. Lo miré fijamente. Si no puedes, entonces tal vez Miami sea exactamente lo que necesitas. Solo. Javier palideció. No quiero perder a Vanessa, murmuró. Entonces, le dije, vas a tener que ganártela de nuevo. Vas a tener que demostrar que puedes ser el hombre que ella merece. Un hombre que respete a su familia. Mónica se acercó y me tomó del brazo. Moisés, estoy orgullosa de ti, me dijo en voz baja. Orgullosa de que finalmente hayas puesto límites. Orgullosa de que valores tu dignidad. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba. Muy bien, dije, dirigiéndome a toda la familia. Las reglas están claras. Vanessa trabajará un año completo en los talleres. Javier la acompañará los primeros 3 meses para entender realmente lo que significa nuestro negocio. Hice una pausa. Y al final de ese periodo, evaluaremos si han aprendido realmente el valor del respeto. Jorge se levantó y me extendió la mano. Hermano, hiciste lo correcto. A veces hay que tomar decisiones difíciles para salvar a la familia. Estrechamos manos con firmeza. Vanessa necesitaba esta lección. Eulalia abrazó a Vanessa. Mija, vas a descubrir cosas sobre ti misma que nunca imaginaste. El trabajo honesto te va a cambiar para bien. Su experiencia como esposa de un trabajador le daba autoridad para hablar. Vanessa me miró con ojos llenos de esperanza. Papá, ¿crees que algún día volveremos a ser como antes? ¿Crees que podrás perdonarme completamente? Su pregunta era vulnerable, genuina. El perdón ya existe, mija, le dije, acercándome a ella. Lo que necesitamos construir de nuevo es la confianza. Y eso toma tiempo, toma trabajo, toma consistencia. Le puse las manos en los hombros. Pero si estás dispuesta a hacer el esfuerzo, yo estoy dispuesto a caminar contigo. Javier se acercó tímidamente. Don Moisés, yo quiero pedirle una disculpa real. No solo por lo del yate, sino por todo. Por años de faltarle al respeto, por influir mal en Vanessa,
por no valorar lo que usted ha hecho por nosotros. Lo miré en silencio por un momento. Veía algo diferente en sus ojos. Ya no era la arrogancia de antes. Era humildad genuina, tal vez por primera vez desde que lo conocía. Javier, le dije finalmente, las disculpas son el primer paso. Ahora tienes que demostrar que las entiendes. Lo haré, dijo con determinación. Trabajaré donde usted diga, haré lo que sea necesario. Solo no me quite a Vanessa. Ella es lo más importante en mi vida. Su vulnerabilidad era evidente. Vanessa no es mía para quitártela, le respondí. Pero el respeto de esta familia sí tienes que ganártelo. Y eso empieza mañana a las 6 de la mañana. Mi mensaje era claro, las segundas oportunidades se ganaban con trabajo, no con palabras. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de café. Mónica se sentó a mi lado. ¿Crees que hiciste lo correcto?, me preguntó suavemente. Creo que hice lo necesario, respondí, mirando por la ventana hacia la noche estrellada. Nuestra hija había perdido el rumbo. Necesitaba recordar de dónde viene, qué significa realmente el trabajo, el sacrificio, la dignidad. Mónica asintió. Espero que Javier pueda cambiar realmente. Yo también lo esperaba. Si no puede, le dije, entonces Vanessa tendrá que decidir qué es más importante, un hombre que la avergüenza de su familia, o una familia que la ama incondicionalmente. La mañana siguiente llegó rápida. A las 5:30 ya estaba despierto, preparándome para ir al taller. A las 5:45, escuché un auto estacionándose afuera. Miré por la ventana y vi a Vanessa y Javier bajándose, ambos vestidos con ropa de trabajo. Vanessa llevaba jeans viejos y una camisa sencilla. Javier lucía incómodo en ropa que claramente no era suya, pero estaba ahí. Habían llegado 15 minutos antes de la hora acordada. Abrí la puerta antes de que tocaran. Buenos días, les dije. Vanessa me sonrió con nerviosismo. Buenos días, papá. Estamos listos para empezar. Javier asintió silenciosamente a su lado. En el taller, presenté a Vanessa y Javier a mis empleados como mi hija y mi yerno, que van a aprender el negocio desde cero. Los trabajadores, que me conocían desde hacía años, los recibieron con respeto pero también con curiosidad. Hoy van a empezar con lo básico, les expliqué, entregándoles uniformes de trabajo, cambios de aceite, revisión de niveles, limpieza de herramientas. Vi cómo Javier tragaba saliva al ver el uniforme con grasa vieja. Durante ese primer día, observé cómo Vanessa se esforzaba genuinamente por aprender. Se ensuciaba las manos sin quejarse, hacía preguntas inteligentes, trataba a los empleados con respeto. Javier luchaba más, claramente fuera de su elemento, pero no se rindió. Al final del día, cuando salimos del taller, los tres estábamos cansados y sucios. ¿Cómo se sienten?, les pregunté. Vanessa me miró con una sonrisa cansada pero genuina. Me siento útil, como si hubiera hecho algo real. Javier se veía exhausto, pero había algo diferente en sus ojos. Es más difícil de lo que pensaba, admitió. Pero entiendo mejor por qué usted está orgulloso de este trabajo. Era solo el primer día, pero era un comienzo. Un comienzo hacia la reconstrucción del respeto, hacia la verdadera comprensión de lo que significa la dignidad del trabajo honesto. Esa noche, cenando en casa con Mónica, reflexioné sobre el día. ¿Sabes qué?, le dije a mi esposa. Creo que vamos a estar bien. Va a tomar tiempo, va a requerir paciencia, pero creo que nuestra familia va a salir más fuerte de esto. Mónica sonrió. Siempre supe que eras un hombre sabio, Moisés García Herrera. Y siempre estaré orgullosa de estar casada con un mecánico que nunca se rindió. Prefiero dormir bajo un árbol que vivir donde no me respetan. Pero mejor aún, prefiero enseñar a mi familia el verdadero valor del respeto. Porque yo puedo ser viejo, pero no soy ningún tonto. Y esta es mi historia, la historia de un mecánico que nunca olvidó su dignidad.